Ok, voy a empezar. Eh, Ayudantía de hoy, movimiento de fluido como cuerpo rígido. Tengo dos ejercicios. El primero eh, dice que el tanque de la figura acelera hacia la derecha. Aquí está la flechita que representa el vector que representa la aceleración. Eh, Pregunta A. Calcule la aceleración en X en metros por segundo al cuadrado. Pregunta B, ¿por qué la solución de la parte A no depende de la densidad del fluido? Y parte C, determine la presión manométrica en el punto A si el fluido es glicerina a 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, recordar que las bases del modelo del movimiento de cuerpo rígido viene directamente de la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa a- igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Eh, de ahí, eh, bueno, en un fluido las fuerzas que vamos a tener van a ser la fuerza asociada a la presión, la fuerza de presión, y vamos a tener también el peso del fluido, el peso. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Igual a la masa por la aceleración. Esto de forma súper general. Eh, de ahí lo que podemos hacer es dividir todo esto por el volumen. ¿Y qué vamos a tener? Las fuerzas de presión divididas en el volumen van a ser el operador gradiente, que está aquí, el operador gradiente. Vaya, vaya, se me perdió el símbolo del operador gradiente. Esperen un poquito, lo voy a buscar para copiarlo. Aquí, insertar ecuación. Y tiene que estar aquí. Este. Así lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ya. Por la presión más. ¿Qué pasa si yo divido el peso por el volumen? Me queda. Recordemos que el peso es masa por la aceleración de gravedad. Eh, y la masa dividida en el volumen es densidad. Densidad de volumen por la aceleración de gravedad, que es G. Y esto es igual a. ¿Qué pasa si yo divido eh, la masa en el volumen? Nuevamente me queda la densidad por la aceleración. Por la aceleración. No tengo como poner yo como el- la flechita para indicar que es una magnitud vectorial, pero eh, se entiende. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa? Que para un elemento diferencial de fluido, yo voy a tener que la presión, o sea, el diferencial de presión, el dP, va a ser la suma de las derivadas parciales de esa presión en cada dirección de mi sistema de coordenadas. ¿Ya? En este caso estoy trabajando con un sistema de coordenadas cartesiano, por lo cual mis coordenadas van a ser X, Y, Z. Eh, Nuevamente, este programa SMAP no tiene una simbología especial para derivadas parciales, que nosotros conocemos como
como este símbolo, sería de P a de X. No tengo cómo hacer este símbolo en SMAT, así que lo voy a dejar con el símbolo de diferencial clásico. ¿Ya? Eso. Entonces, son derivadas parciales. ¿Ya? Entonces va a ser el diferencial de P con respecto a X por el de X por el de X más el diferencial de P con respecto a Y por el de Y más el diferencial de P con respecto a Z por el de Z. De Z. En este caso, yo tengo, en casos de ejercicio así, yo lo que tengo que ver es qué fuerzas de presión o qué componentes de la presión van a estar actuando sobre el elemento diferencial de fluido para cada coordenada. Y así yo puedo definir las derivadas, cuánto vale cada una de estas derivadas parciales. ¿Ya? Eh, entonces yo tengo que definir el de PA el de PA de X como el diferencial de fuerzas que van a estar actuando en X. En este caso, solo voy a tener la aceleración, que va a ser A sub X, y nada más. Pero la aceleración no es una presión. ¿Qué tengo que hacer para que la aceleración se transforme en presión? Multiplicarla por densidad. Esto lo pueden ver dimensionalmente. Por ejemplo, ya aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Al cuadrado. Chuta, segundo al cuadrado. Chupaya, no sé hacer ahora. Ya, filo. A ver ahí. Eh, aceleración por densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos. Ahí. Ya, entonces, ¿qué tengo? Masa por aceleración, masa, kilogramos por aceleración, son newtons. Entonces, esto se me va. Me queda un newton sobre, ¿qué tenía aquí? Metro cuadrado. ¿Qué es eso? Eso es Pascal, que son unidades de presión, ¿ya? Entonces esto va por la densidad del fluido.
Ya, el siguiente, el diferencial, el de P a de I. ¿Cuáles son las aceleraciones que yo tengo en el eje Y? Que en este caso lo voy a definir, mi sistema de coordenadas lo estoy definiendo yo, eh, X acá, X, eh, digamos que Z está por arriba. No, no, dejemos Y para arriba y Z aquí. Z perpendicular a la, a la pantalla. ¿Ya? Entonces, el de PDI va a ser, ¿qué tengo? La aceleración de gravedad, que va a ser negativa, menos G, por nuevamente la densidad, para transformarlo en... Oh, esperemos un poquito. Eh, oh, disculpe, me estaban llamando por teléfono. Eh, ¿En qué está? Ah, ya. Eso. La aceleración de gravedad por la densidad. Y el de Z, como no tengo aceleraciones en Z, va a ser cero nomás. El de P de Z va a ser cero. ¿Ya? Ninguna ciencia. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es sustituir las definiciones que lo que definí aquí en la definición de mi diferencial de presión acá arriba. Entonces lo voy a copiar, lo voy a apagar y voy a reemplazar en cada uno de estos el valor que yo definí para las derivadas parciales. Notar que no borro el de X ni el de Z, y este es 0. Sustituyendo, ya, me va apareciendo el ejercicio 2, pero da lo mismo. Sustituyendo, ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo quiero saber la presión y no solo el diferencial de presión, voy a integrar. Aquí voy a integrar. Voy a integrar. ¿Ok? Eso. Y voy a integrar cada uno con respecto a sus... a lo correspondiente. El integral del dp con respecto a... Ah, perdón. Obviamente esto no puedo... Esto, el dp acá es 1, ¿ya? Con respecto a P, la presión. Y mi límite de integración va a ser de P a P0. ¿Qué es P0? P0 es una presión de referencia que yo me pongo, ¿ya? Igual a la integral de el AX por ρ, el AX por ρ, con respecto a X, desde X hasta X0. ¿Ya? Noten que estoy poniendo mayúsculas aquí abajo, como para diferenciarlo un poco. Más
la integral de menos rho, o sea, menos g por rho, o menos rho por g, da lo mismo, con respecto a i, desde i hasta i sub 0, y eso, porque este es 0, entonces da lo mismo, ¿ya? ¿Qué sigue? Al yo realizar la integral y la integral definida, esto me va a quedar en p menos p sub 0 igual a, x por rho, a x por rho por x menos x0, x menos x sub 0, más, menos, por el menos de la g por rho por i menos i sub 0. Ya. I menos i sub 0. Yo lo que no les mencioné es que convenientemente en este tipo de ejercicios lo que hacemos es situar el sistema de referencias. A ver, esto lo voy a hacer con la hecho. Aquí. El sistema de referencias lo sitúo justo en el centro y en mi punto de referencia. A ver, por ejemplo, si voy a un poco. Si esto estuviera estático, la superficie libre del fluido estaría más o menos ahí, ¿o no? Entonces, y el centro estaría, si son 100 centímetros, estaría a 50 centímetros de cualquier lado. Entonces, yo eh, coloco mi sistema de referencia justo aquí en este punto de aquí. Ahí y ahí. ¿Ya? Hoy lo cerré, parece. Ya, de nuevo, rapidito. Ya. Copy. Parece que no había hecho clic para pegarlo. Bueno, nada que hacer. ¿Ya? Entonces, I sub 0 va a ser la altura a mi sistema de referencia y I va a ser la variable. ¿Qué pasa si yo resto la altura del agua menos la I variable, que representaría la altura de la superficie libre en cualquier punto, eh, y yo me sitúo justo en A, que va a ser esta vertical, y en el borde, pero arriba, y le resto el I sub 0, me va a dar solo este tramo, ¿ya? Y eso le voy a llamar delta I. Entonces esto me va a quedar delta I. O delta Z, si es el caso es que yo hubiese definido Z como mi eje vertical. Ya. Teniendo esto, ¿qué falta? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es definir que en x0, y sub 0, y 0, voy a tener que la presión va a ser igual a la presión sub 0.
Es decir, que en este punto la presión de referencia va a ser la presión va a ser la presión de referencia, que no la definí. Y además voy a definir que x sub 0 sea 0 y que y sub 0 sea 0. ¿Ya? Eso me lo pongo yo como condición conveniente. Teniendo estos valores, ¿qué hago? P menos P sub 0 me va a dar 0. 0 igual a 0 igual a x menos rho, eso se mantiene, y x menos x sub 0, pero x sub 0 es 0, entonces me va a quedar por x, menos rho por g, menos rho por g, por el delta i. ¿Ya? Por el delta i. Por el delta i. Entonces, ahora yo voy y despejo el delta. Bueno, lo que me piden en este ejercicio es determinar la aceleración. Entonces yo puedo ahora determinar, despejar a x, y me va a quedar a sub x igual a rho, todo esto por delta i, dividido en rho por x. Pero tengo rho acá también, así que se me independiza de la densidad del fluido y me queda solo x. ¿Ya? Entonces esa sería la expresión para la aceleración en este caso. Eh, eso. Entonces si yo sé cuánto es el delta I, sé la aceleración de gravedad y, bueno, el delta I va a estar asociado obviamente a una posición en X, yo puedo encontrar la aceleración a la que está sometida este cuerpo. Por el contrario, si fuese otro tipo de ejercicio y me dan la aceleración y me piden cuánto se levanta el fluido sobre la posición original de reposo, o un H0 que se le llama a veces, de esta expresión yo tendría que despejar el delta I. Muy simple. Hagámoslo. El delta I, entonces el delta I va a ser el delta I va a ser la aceleración en X por X, porque se me va a despejar ρ. De hecho podría borrarlo desde ya, pero filo. El delta X, o sea, la aceleración en X por X, y todo eso sobre la aceleración de gravedad. Va, perdón. Ah, no, sí, correcto. Correcto. Ya. ¿Qué más? Ah, me piden que la calcule directamente, ya. Demos valores. A sub x va a ser g, pongámosle 10 metros por segundo. 10 metros sobre, sobre segundo al cuadrado. Uf, ya se me olvidó cómo se hacía. Delta I, ¿cuánto vale? No me lo dan directamente, pero de 15 a 28 hay
eh, 13, 13 y que sería la diferencia, sería todo esto, que es lo que bajó más lo que subió. Entonces yo quiero solo la mitad. La mitad de 13 es 6,5 por 6,5. Esto está en centímetros. Centímetros y todo eso va dividido en X. ¿Qué valor de X ocupo? Lo que yo me devolví, que sería en este caso menos 50. Acá yo me comí un menos, ¿o no? No me comí menos. Acá. Parece. Entonces serían 50 centímetros. 50 centímetros. Eso me da el valor de la aceleración directamente en metros por segundo cuadrado. O el programa me hizo la transformación, pero si ustedes tuvieran que operarlo a mano, esto tendrían que pasarlo a metros. ¿Ya? Que eso multiplicarlo por 10 a la menos 2. Esto serían 0,5 metros. 0,5 metros. Y esto serían 0,06. 0,065 metros. ¿Ya? Esa es la aceleración, respuesta de la parte A. ¿Por qué? Ya, en la parte B. La parte B nos pregunta por qué la parte A no depende de la densidad del fluido. Y la respuesta para eso, ya la dije, es porque netamente este problema es netamente geométrico. La misma ecuación se independiza de aquí, de la densidad. Eso. Y la parte C determina la presión manométrica en el punto A si el fluido es glicerina a 20 grados Celsius. Ya, eso, eso. Ya, por tabla de la glicerina, no les voy a mostrar cómo, pero yo tengo aquí anotado la densidad de la glicerina, lo de la glicerina, son 1260 kilogramos sobre metro cuadrado, metro cúbico. Ya, eso es por tabla. Y además tenemos la ecuación que calculamos anteriormente, que es... bueno, acá yo evalúo directamente. No, esta, que también se la conoce como ecuación de superficie libre, creo. Eh, Acá P en realidad es función de X e Y. P es función de X e Y. Oh, no sé cómo hacerlo. Ya, ahí. P es función de X e Y. Menos la presión de referencia y todo eso. Y este lo volvemos a dejar como I menos I sub 0. I menos I sub 0. Ya, esa sería la ecuación de superficie libre directamente. ¿Qué me piden? Me piden la presión en el punto A. Ya, el punto A está a menos 28 centímetros bajo. No, mentira. No está a 28 centímetros bajo el cero de de a mi eje horizontal, sino que está a 15 más 6,5 centímetros del... Ese va a ser mi I. I va a ser 15 más 6,5 centímetros. Y el X va a ser 50. X igual a 50 centímetros. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a reemplazar
Y además yo sé que me piden presión manométrica, así que lo que voy a hacer es que mi presión de referencia sea cero, ¿ya? Porque en otros casos la presión de referencia se puede tomar como la presión atmosférica, porque yo situé el punto de referencia aquí. Entonces la presión en este punto, que sería la presión de referencia, sería la presión atmosférica. Pero yo no la quiero sumar, porque no me interesa para una presión manométrica. Entonces, P0 es 0. Y reemplazo. Me va a quedar que la presión en A es todo esto. Y ya, la aceleración en X es esto. La densidad del fluido es esto. Y estoy reemplazando nomás. G la definimos como 10 metros. Aquí está, 10 metros a la segunda al cuadrado. Y ya, x0 es 0. Y sub 0 es 0. X lo dejamos como 50. Y esto es 15 más 6,5. 15 más 15. 15 centímetros, que son 0,15 más 0,065 metros. Y estos son centímetros, pero es 0,5. 0, ahí. Ya, entonces la presión en A es todo esto. Ahí. Y, ay, ¿qué pasó? Menos G. Y, a lo mejor me faltó un menos acá. Ah, no, pues acá me faltó un menos. Acá no. 0,5 es acá. El I es negativo. Entonces, ya, todo esto es negativo, este pasa a ser positivo. Todo eso es un más. Ahí, ahí está, 3.528 pascales. Esa es la presión en el punto A. Ya, y con eso tenemos resuelto el ejercicio 1. 40 minutos, me demoré harto igual. Vamos a hacer el segundo un poco más rápido. El segundo, me dice que tenemos un cilindro que está posicionado de forma vertical, tiene 40 centímetros de diámetro, 90 centímetros de alto, está parcialmente lleno hasta los 60 centímetros con agua. Ahora se hace rotar a velocidad constante, a una velocidad angular de 120 revoluciones por minuto sobre su eje. Determine qué tanto el nivel del líquido en el centro del cilindro bajará como resultado de este movimiento rotacional. Ya, voy a hacer un esquema, así como rapidito, de esto. Esto es el cilindro. Eh, Sabemos que tiene 90 de alto y el diámetro son 40. ¿Ya?
y está lleno hasta los 60. Voy a usar azul para la superficie libre. Ya, está lleno hasta los 60. Entonces, esto lo hacen rotar sobre su eje y se va a generar una superficie parabólica, ¿ya? Todos lo han visto, cuando revuelven la taza, eh, o cuando, no sé, tiran la cadena en el baño, todos han visto ese fenómeno, porque se genera el remolino. Eso también pasa cuando haces girar solamente el recipiente y luego empieza a girar todo el fluido con la condición de no deslizamiento de las partículas que están tocando la pared y luego las fuerzas, interacción entre las moléculas, etcétera, etcétera. Ya. Entonces nos preguntan qué tanto el líquido del centro decrece. Entonces nos están pidiendo esta distancia. Ya, esta distancia. Eh, para futuro quiero dejar claro que llamaremos a los 60 centímetros como H0. ¿Ya? Y bueno, de momento eso es. Con eso tenemos para partir este ejercicio. En este caso la diferencia es que no tenemos un sistema de coordenadas rectangular o cartesiano, sino que tenemos un sistema de coordenadas cilíndrico. Eso me había faltado establecer el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas yo lo voy a centrar, lo voy a posicionar en el fondo del tanque y en el centro, de modo que el eje vertical me va a quedar colineal al eje de rotación y el eje polar va a ser radial. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces partimos exactamente igual. A partir de aquí vamos a definir las derivadas parciales. En este caso son distintas. Se definen de forma distinta. Para obviamente no voy a tener de X, de Y y de Z, sino que voy a tener eh, de R, el de PA de R, el de PA de teta, A de teta, y el Z. ¿Ya? ¿Cómo se definen? Se definen también de forma distinta, porque no tengo las mismas aceleraciones. Cada uno de estos. Eh, las aceleraciones radiales van a corresponder a la aceleración radial, que es o la velocidad angular al cuadrado, o sea, omega al cuadrado, ahí me corté, por el radio, por, por el radio, por la densidad del fluido, porque esta es aceleración y me faltaba la densidad. La aceleración en teta, que es la aceleración polar, es cero. Y en z, el dPA de z, es la aceleración vertical, que es la aceleración de gravedad
menos G, menos G por la densidad del fluido. ¿Sí? Así se quedan definidas. Entonces voy a reemplazar aquí esto, esto es esto, 0 es esto, y esto es eso, ¿no? S más pasa a ser menos. En este caso tomamos un rumbo distinto, no integro directamente acá. Lo que hago es asumir que ZDR, que es la altura en función del radio, que para ZR y el dp va a ser 0. El dp es 0. Porque esto me va a permitir encontrar la ecuación ZDR. ¿Ya? Entonces el dp va a ser 0, 0 igual a todo esto. Esto lo voy a ordenar bien. Menos G por Rho por el dz. Y ahora yo puedo despejar el dz, porque quiero encontrar ZR. Mejor para encontrar ZR, asumimos eso. ¿Qué hago cuando me estoy asumiendo que el diferencial de presión va a ser 0? Me estoy colocando acá, o en cualquier lado. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo despejar el dz. Y el dz me va a quedar de z, me queda r por omega cuadrado, r por omega cuadrado, ahí, sobre g. Porque se me van a ir todas las densidades. Este término ya debería haber seguido ya, la verdad, ahí. Y queda re simple la del despeje. Y no olvidar el dr, el diferencial. Y ahora sí puedo integrar. Porque ya despejé el de z. Estas son ecuaciones diferenciales de variables separables. Por eso estoy operando así. No, no es ninguna magia que esté haciendo con el de z. Entonces ahora tengo el ZDR igual a R cuadrado por omega al cuadrado. Estoy integrando con respecto a R, medios. Esto queda 2 por eso y el R queda al cuadrado. Ya. Ojalá no se me haya perdido nadie ahí. Pero hice una integral indefinida. Ya. Entonces, esto, como es una integral indefinida, tengo que sumarle una constante de integración. ¿Ya? ¿Cómo encuentro la constante de integración? Me pongo para z de 0, z de 0. Entonces, ¿cuánto va a valer cuando r vale 0? Esto va a ser 0. ¿Y cuánto vale z cuando r es 0? No lo sé, no lo sé. Va,
porque esta es la ecuación de la línea naranja, no la conozco. Entonces yo la defino como un H sub 0, o H sub C, perdón, ¿ya? H sub C, que es desconocido. H sub C, H sub C, desconocido. ¿Qué voy a hacer para encontrar H sub C? Lo que voy a hacer es eh, determinar el volumen, el volumen que está bajo esta curva, que yo sé que es el volumen de fluido que tengo, porque ya tengo lo necesario para saber el volumen de fluido que hay. Entonces yo igualo el valor del área que está bajo esta curva, el volumen, eh, que eso lo voy a determinar integrando la ecuación de esta curva, que la tengo aquí, y lo igualo al volumen, que se determina por geometría. Entonces el volumen bajo esa curva va a ser la integral de 2pi por r, 2pi por r, por z de z, por z de r, por z a, uf, hoy se me quedó pegado el mouse. Ahí, me voy a alargar un poquito por eso. 2pi por r por z de r. Y estoy integrando con respecto a r. Entre 0 y r mayúscula de forma general. Pero de forma específica va a ser el radio que van a ser 20 centímetros. ¿Ya? Z de r es esto. Z de r es esto. ¿Ya? 2pi lo puedo sacar de la ecuación y el r entra multiplicando. Y me queda así. El 2pi lo puedo sacar, control X. Ahí, está multiplicando. Y el r lo voy a hacer entrar adentro del paréntesis, que es esto. Entonces me va a quedar r al cubo por h por r, por hc por r. ¿Ya? Integro. Integro y evalúo entre 0 y r y me va a quedar, bueno, me van a quedar solo los términos con r. ¿O no? Sí. Y el valor de la integral. Entonces me va a quedar que el volumen es igual a 2pi, 2 por pi, todo eso multiplica al valor de lo que yo integré aquí, que va a ser el R va a quedar a la cuarta, 4 por 2 me da 8 y esto se mantiene. Ahí, a la cuarta aumenta 1 y esto me va a quedar el 8 porque es 2 por 4. Y el HC por R me va a quedar HC, esto es más, HC por R cuadrado, medios. R cuadrado, medios.
Y esto lo voy a igualar al volumen. Esto lo voy a igualar al volumen, que es el área basal por la altura. Igual al área basal, que es pi r cuadrado, pi por r, que es r mayúscula, o, ¿cierto? Desde que yo integré todos estos se volvieron r mayúsculas, ¿ya? Que es el valor máximo del radio. Este también es r mayúscula y este 2pi por r cuadrado por la altura, que es h sub 0. Por h sub 0, que es distinto al h sub c que está acá. H sub 0, recordemos que es 60. Entonces ahora tengo todo esto definido porque R es una constante, yo sé que son 20 centímetros, H sub 0 también, me falta solo despejar H sub C. Lo voy a despejar directamente, ¿ya? H sub C es H sub 0 menos R cuarto por la velocidad angular sobre 4G, ¿ya? Es solo álgebra, y ya yo lo tengo hecho de antes. H sub 0 es 60 centímetros y el R son 20 centímetros. Centímetros, ¿verdad? Sí, porque el diámetro es 40. Y evalúo nomás, po. Ah, me falta G. Ah, ya lo definí. Omega. Omega. Omega es la velocidad angular, tiene que ir sí o sí en sistema internacional. En sistema internacional, las unidades para velocidad angular son radianes sobre segundo al cuadrado. No, eso es aceleración. Eso es radianes sobre segundo. ¿Ya? Pero yo la tengo en RPM. Así que lo que tengo que hacer es fácil. Si tengo después, eh, perdón, mi abuela tiene como algo con alimentarme. Eh, Pucha, perdí todo el hilo. Ah, velocidad angular. ¿Cuáles son las revoluciones por minuto que me dicen el enunciado? 120 revoluciones por minuto. 120 RPM. Ya, son revoluciones por minuto. Entonces yo tengo que saber cuántas revoluciones da por segundo. Así que las divido por 60 segundos. Y ahí tengo las revoluciones por segundo. Y sé que una revolución son 2pi, 2pi radianes. Entonces tengo que dividirlo por 2pi radianes. Eh, pero a la tasa teclearlo, así que en hertz es lo mismo que radianes por segundo. Radianes por segundo, 12,556. ¿Ya? Hertz y radianes son una unidad análoga, porque el radian no es una unidad, así que en realidad esto es como si yo pusiera 1 sobre segundo. ¿Ya? El radian no tiene una magnitud física,
Entonces es como si fuera uno para, para, para efectos prácticos. Y el hertz es 1 sobre segundo. Ya, continuando. Voy a evaluar. Voy a evaluar. Esto es omega. Omega, omega, omega. Radianes sobre segundo. Ya. Ahora puedo evaluar. Es igual a eso. Evaluando. Va, yo juré que había definido G. Bueno, definamos G como 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasó aquí? Las unidades no concuerdan. R, G. ¿Qué definí mal? Son metros. Metros. Radianes sobre segundo. Es velocidad angular. Qué extraño. A ver, porque R a la cuarta van a ser metros a la cuarta. Metros a la cuarta. Por esto, radianes sobre segundo. Por radianes sobre segundo. Todo eso sobre 4 veces G. Que G son metros sobre segundo al cuadrado. Me quedan segundos. Claro que me sobra un segundo. Me extraño. Súper extraño. Bueno, y es extraño porque además da un valor que se corresponde. Mm. Ah, ya. Es que no tengo que evaluar acá. No tengo para qué evaluar acá. Voy a reemplazar este valor de h sub c en aquí, po. Aquí. No, perdón. Aquí. H sub c. ¿Ya? Es todo esto. Realizar el álgebra. Me queda que z de r. Esto. No era aquí. Es acá, en el z de r.
Sí, ya decía que la álgebra que me estaba saltando era mucho. Aquí, y el h sub c es esto. Ahí. Al realizar el álgebra queda que el z de r es h sub 0 de r igual a h sub 0 más menos eh, omega al cuadrado sobre 4g, y eso multiplica a r al cuadrado mayúscula, r al cuadrado mayúscula menos 2 veces la r minúscula al cuadrado. Ya. Y como ¿qué me piden? Me piden, ¿qué me piden? Ah, esto. Eso es h sub 0 menos el h sub c. Perdón, z de r igual a 0. ¿Qué es h sub c? Voy a evaluar entonces z de r igual a 0. Z de 0 es igual a, este término se hace 0, r cuadrado, me queda esto, uy, va, ya, todo ahí, y esto lo puedo evaluar. Z, 0, y lo puedo evaluar. Ah, bueno, es que esto piensa que estoy poniendo una función. Ahí está. Y no hubo conflicto de unidades, como hubiese parecido parecerlo. 0,442 metros, esos son 44,2 centímetros. Y lo que me piden es H0, que son 60 menos Z, y esto es lo que crece, son 26 metros. 60 menos Z. Perdón, 0,6 metros. Esto es lo que crece, 15,8 centímetros. ¿Ya? Esto es todo lo que crece. Eso. Y con eso termino el ejercicio, porque es lo único que me preguntaban. ¿Ya? Espero que claro, y nos vemos en otra ocasión.